Saludos a todos que nos están viendo. Les agradezco mucho por estar aquí en este espacio que se llama Charlas en el Museo Memorial del 68 y precisamente lo que nosotros hacemos en esta serie de videos que pueden encontrar nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube de Mediación Educativa CESUD Tlatelolco es hacer un recorrido por las distintas salas del Memorial del 68. Cada una de estas salas trata de un tema relacionado al movimiento del 68, por supuesto, y nosotros abordamos estos temas a través de algunas piezas de la colección. Entonces, lo que hoy vamos a ver nosotros es una sala que lleva por nombre Deliberaciones, Luchas en Diálogo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta sala? En este espacio del museo, tanto en el físico como en el digital, que pueden ustedes consultar en la aplicación M68 también, es la memoria de diferentes movimientos sociales que están involucrados en temas de disidencia sexual y en temas de feminismo. Estos encontrándose en un diálogo, ya que esta sala nos deja claro que no son luchas iguales, no son la misma lucha, pero tampoco son luchas contrarias, sino que están involucradas y unidas por los temas de sexualidad y género. Bueno, ahora, ¿por qué se nos presenta este tema en el Memorial del 68? Es decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay que recordar que el movimiento del 68 fue un parteaguas en la historia de los movimientos sociales en México y dejó su legado también en otros movimientos y manifestaciones, incluso en lo que actualmente conocemos como la sociedad civil. Bueno, antes del movimiento estudiantil del 68, muchos aspectos de las movilizaciones sociales eran impensables. Es decir, un grupo de personas saliendo a las calles a manifestarse, a gritar inconformidades, a exigir sus derechos, a ocupar espacios públicos como avenidas principales o como el Zócalo, era algo que no se podía hacer. Es por eso que el movimiento estudiantil del 68 pues es un parteaguas y abre un camino para que muchos movimientos sociales también puedan manifestarse de esta manera. Incluso el mismo movimiento del 68 evolucionó de ser un movimiento estudiantil que exigía justicia y alto a la represión contra los jóvenes, fue creciendo hasta hacerse un movimiento que también llegó a representar una exigencia a los derechos humanos y a la libertad de expresión, así como a la búsqueda de democracia y en general de un país mejor. ¿Cómo vamos a conocer esta sala? Bueno, primero voy a presentarles piezas relacionadas a el tema de la disidencia sexual y a movimientos de disidencia sexual. Y después voy a presentarles piezas relacionadas al feminismo. Esto con la finalidad de que al último nosotros encontremos estos puntos de encuentro que los hacen dialogar y para que entendamos muy poquito, porque de verdad este es un tema muy profundo, pero vamos a echar un vistazo como a muy grandes rasgos del largo camino que este tipo de movimientos han recorrido y sobre todo podemos reflexionar de lo que les falta. Pero primero, para entrar al tema, quiero hablarles acerca de dos conceptos básicos muy rápidamente. Primero, el género. ¿Qué es el género? Seguramente ustedes ya lo han escuchado hasta el cansancio, espero que sí, si no es así, les platico que el género es un conjunto de características diferenciadas que la sociedad la asigna a hombres y a mujeres. Es decir, es como la sociedad dicta que una mujer tiene que comportarse y que ser y cómo un hombre debe ser y comportarse. Esto cayendo en roles y en estereotipos de género, ¿como cuáles? Bueno, estos muchos lo sabemos, ¿no? Podemos encontrarlos, son parte de nuestra vida. Por ejemplo, que los hombres no pueden llorar, los hombres deben ser proveedores, deben ser eh, fuertes, deben dedicarse a ciertas profesiones, por el estilo, ¿no? Y al contrario, que las mujeres como deben ser delicadas, deben ser bellas, esbeltas, deben dedicarse a los hijos nada más, deben ser, todas deben querer ser madres. Este tipo de estereotipos es lo relacionado al género, ¿de acuerdo? Y un segundo concepto, orientación sexual de una manera igual como muy amplia, les comento que se refiere a las personas que a ti como persona te atraen, a las personas con quienes quieres tener una relación romántica, emocional o sexual. Eso va más dirigido a las personas que, pues, que te atraen, ¿no? A ti. No tanto a cómo te identificas, sino a la orientación sexual precisamente que tú tienes. Bueno, existen muchos conceptos más relacionados a orientación sexual y a género, pero para temas de que podamos adentrarnos a esta sala, únicamente les voy a comentar estos dos que son como los más básicos. ¿De acuerdo? Ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar a mostrarles algunas piezas de la colección y de esta sala. Lo que tengo aquí que les estoy presentando en mi pantalla es una fotografía de Yolanda Andrade.
Y me gustaría comenzar con esta pieza porque creo que nos habla muy bien acerca de los conceptos que les acabo de platicar, del género principalmente, porque espero que puedan observar esta fotografía con atención y noten los elementos que son como los más llamativos, ¿no? De primera vamos a tener en la parte de arriba, y esto nos va a hablar mucho de la posición que ocupan los roles de género en la sociedad, tenemos una silueta de lo que debería ser, ¿no? O de lo que la sociedad concibe como lo que es masculino y que correspondería a cómo debe ser un hombre, según la sociedad. Vemos una silueta musculosa, una silueta con una espalda muy ancha, una cara, ¿no? Con muy poca expresión, que demuestra como poca expresividad o poca sensibilidad, y una postura imponente, ¿no? Una postura incluso agresiva, con los puños cerrados y como levantando los hombros. Esto en una representación de lo que para la sociedad es el deber ser de un hombre, ¿no? O lo masculino. En la parte de abajo tenemos, al contrario, o elementos que están relacionados a lo femenino o como la sociedad dice que debería ser una mujer. ¿Y cómo lo tenemos representado? Al contrario del hombre o lo masculino, que es esta silueta pintada en la pared, tenemos unos maniquíes. Estas figuras de plástico, un elemento que personalmente a mí me llama la atención, espero que ustedes también lo hayan notado, al primer vistazo es que se presentan sin un rostro, que estos maniquíes no tienen cabeza, no tienen cara. ¿Esto de qué nos podría estar hablando? No sé, me gustaría que nos dejaran en sus comentarios qué es lo que ustedes encuentran en esta fotografía, si es que yo no lo menciono, pero para mí el hecho de que no tengan cabeza, de que no tengan rostro, pues simboliza que para lo femenino, para la mujer, pues no es tan relevante, ¿no? La mente, el cerebro, la cabeza, las expresiones, sino que lo relevante es el cuerpo, precisamente como se nos presenta con estas figuras de plástico, este cuerpo que además se presenta por partes, ¿no? Que se puede, pues, desmembrar, separar, siempre y cuando sea bello, ¿no? Y sea estético a los ojos de los demás, como si fuera simplemente preciso, un pedazo de plástico o un pedazo de carne. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque creo que nos habla muy bien, incluso es muy importante y simbólico cómo se nos muestra lo masculino en la parte de arriba y lo femenino en la parte de abajo, denotando la superioridad y la inferioridad, ¿no? De que cada uno ocupa. Muy bien, habiendo mostrado esto, para ya dejar como más claro este tema del género, orientación sexual, vamos a entrar ya a una parte de la sala que se llama genealogías. ¿Qué nos quiere decir con genealogía? Pues una especie de antecedentes o antepasados. Y vamos a entrar primero con el tema de disidencias sexuales. Bueno, la foto que estoy compartiendo con ustedes, me gustaría que observen en el centro, sale, o sea, el foco de esta fotografía es una mujer llamada Lolita que está besando a un hombre. Este hombre, me gustaría que lo observen, a pesar de que la foto es en blanco y negro, está un poco borrosa, creo que se puede llegar a ver que está vestido de una manera elegante, ¿no? Se ve su camisa, su corbata, es un hombre que trae sus gafas, un bigote y trae sombrero. Este hombre es un personaje muy peculiar que existía en México en los años 20, llamado Carlos Balmori. Este hombre era un español multimillonario, era un amante de las fiestas, le encantaba asistir a reuniones de la alta sociedad y siempre sobresalir en ellas, ¿no? Siempre mostrando una personalidad extrovertida que lo hiciera sobresalir. Era un don Juan, ¿no? De esa época, era muy bajito y era muy bigotón, a pesar de eso se le llamaba como un don Juan porque siempre impresionaba a las mujeres contando como sus hazañas, las personas que conocía, ¿no? Y hablando también de todo su dinero. Mi personaje siempre en las reuniones alardeaba de su dinero y de sus relaciones con bancos extranjeros y también se jactaba de ser dueño de minas, de pozos, de fábricas, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Además también presumía ser muy poderoso, ya que él decía que era compadre de Porfirio Díaz, de Álvaro Obregón, o sea, que tenía los amigos más importantes de la época. Bueno, Carlos Balmori siempre se presentaba en las fiestas, como les digo, de la alta sociedad y pues siempre llamaba la atención de todas las personas que ahí se encontraban. Personas muy importantes, profesionistas como médicos, políticos y militares, siempre se acercaban a él buscando su amistad, ¿no? O sea, porque era un personaje muy llamativo o por conveniencia, ya que como les digo, él ostentaba tener mucho dinero y pues muchas mujeres, tanto jovencitas como señoras, querían casarse con él porque pues obviamente todas buscaban, ¿no? Asegurar su futuro económico de esta manera.
Sin embargo, lo que estas personas no sabían y se llegaban a enterar tiempo después, cuando este personaje revelaba su verdadera identidad durante las fiestas, es que en realidad no se trataba de un hombre, sino que se trataba de la mujer que vemos en esta fotografía. Ella es Conchita Jurado. Se trata de una mujer de la tercera edad, bueno, es una mujer que ya para esta fotografía que les enseñé antes tenía alrededor de 67 años, y en realidad pues era una mujer que le gustaba caracterizarse de este personaje, de este hombre, con tal de jugar bromas con la ambición de las personas de alta sociedad que asistían en esas reuniones. Ella era una mujer que desde muy temprana edad le gustaba transformarse a través de su vestimenta. Con esto, lo que nosotros encontramos es un antecedente y un ejemplo de un caso bastante antiguo de lo que ahora conoceríamos como lo que es drag king. Que es drag king? Es una mujer o una persona que se identifica como mujer y se va a vestir con características masculinas con el fin pues, de entretenimiento o de realizar una burla. Del mismo modo, tenemos a las personas drag queen, que también es muy sonado ahorita, que son igual personas que se disfrazan, que se caracterizan con rasgos femeninos exagerados, con la intención de generar pues una burla a lo que es las nociones tradicionales del género, ¿no? De lo femenino. Entonces se usan pelucas, maquillaje, tacones, todo esto. Aquí vamos a tener uno de los primeros antecedentes de esta práctica en México con Conchita Jurado. Bueno, ahora lo que les muestro aquí es un cartel de una publicación. Me gustaría que lo observen muy bien. Se muestran personas ahí en el centro que están vestidas con vestido y otras con traje, pero si pueden observar, nos daremos cuenta de que tal vez, o es una probabilidad de que la mayoría de estas personas pues lucen como de manera masculina, ¿no? El rostro, traen bigotes, traen el cabello corto. Para eso, esa época era lo masculino, sin embargo, algunos están vistiendo vestido. Y los textos que tenemos arriba dicen, los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de La Paz, 20 de noviembre de 1941. Precisamente, esta es una ilustración que nos habla acerca del baile de los 41, que por cierto, ahorita acaba de salir una película, no la he visto, pero sería muy interesante que todos la fuéramos a ver o la viéramos en nuestras casas, más bien, para que conozcan ustedes un poco más acerca de esta historia, pues el baile de los 41 se trata de una redada policial que se realizó en noviembre de 1901 durante la época del Porfiriato. Esto ocurrió en una colonia muy popular de la Ciudad de México, la colonia Tabacalera. ¿Y qué es lo que sucedió en este baile? Pues se trataba de 42 hombres de la alta sociedad mexicana que se habían reunido para bailar, pero lo peculiar de este baile es que la mitad estaban vestidos de manera femenina o lo que ellos llamaron como mujeres y la mitad de manera masculina. Entonces aquí podemos ver cómo ya se le da esta connotación, ¿no? Discriminatoria o esta connotación que busca ser negativa llamándolo los 41 maricones. Esto fue un escándalo que fue como de lo más sonado de comienzos del siglo XX, porque pues ustedes se podrán imaginar si este tema, la homosexualidad, por ejemplo, o el travestirse, ¿no? Drag queen, drag king, todos temas relacionados a género, orientación sexual, actualmente siguen siendo mucho tabú o objeto de discriminación, incluso generando odio, pues imagínense para ese momento de la historia. Bueno, pero esto sienta un precedente de uno de los escándalos así, más sonados para la sociedad conservadora y rica de comienzos del siglo XX. Vamos a dar un salto muy grande en tiempo, en la historia, y les quiero compartir este cartel. A pesar de que el cartel pasado del baile de los 41 se muestra como algo quizá incluso alegre, como un poco gracioso, ¿no? Puede ser así. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como ya les digo, el tema de la disidencia sexual ha sido tratado de una manera, pues, discriminatoria que genera odio y genera discriminación, lamentablemente hasta nuestros días. Entonces, a lo largo de la historia se han tenido que crear organizaciones y movimientos para que las personas de la disidencia sexual, pues, exijan sus derechos, ¿no? Exijan respeto, exijan dignidad, exijan visibilización, reconocimiento. Y un ejemplo de esto es este cartel de los años 70, donde se convoca a la marcha del orgullo homosexual, con este texto arriba que dice alto a la represión.
Tal vez ustedes sepan que en la actualidad aún se lleva a cabo la Gran Marcha del Orgullo Homosexual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todavía hay mucho que exigir y hay mucho que expresar. Sin embargo, también nos habla de que esto no es un tema novedoso, no es un tema de los últimos años, sino que es un movimiento consolidado que tiene origen muchos años atrás y que ha ido evolucionando, ¿no? Que es algo organizado, es algo serio, es algo legítimo y es algo que nosotros tenemos que escuchar. Entonces aquí les comparto este cartel donde se convoca a una de las marchas del orgullo homosexual. Y aquí les comparto una fotografía donde un joven sale, igual en la década de los 70, sale haciendo una pinta. Junio, mes del orgullo homosexual. Aquí me gustaría preguntarles por qué creen que se manifiestan con esta palabra, orgullo. Puede ser porque se considera, bueno, o ellos consideran que como personas homosexuales u otras personas de disidencia sexual, su manera de, o sea, su orientación sexual debe ser un orgullo, debe ser algo que ellos deben ostentar y no algo que deben guardarse ni algo malo que debe esconderse, ¿no? Sino al contrario deben estar orgullosos de las personas pues que ellos son y es algo que es digno y que debe tener pues los mismos derechos y reconocimientos que absolutamente cualquier persona. Como les digo, esto desde siempre ha generado un señalamiento, una discriminación, incluso odio, y el odio lleva a la violencia y la violencia puede llegar a todos los niveles, hasta incluso pues el asesinato, ¿no? Por puro odio a no respetar y no tolerar a las personas por quienes son, ¿no? Por tener este rechazo a lo que es diferente a nosotros. Un ejemplo de esto es este collage que nos muestra eh, fotografías relacionadas a marchas que se manifiestan contra la transfobia y los transfeminicidios. ¿Qué es la transfobia? Pues es el odio a las personas transexuales, ¿no? Y los transfeminicidios es el asesinato a las mujeres transexuales por el hecho de ser quienes ellas son. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues también de que a lo mejor ustedes no sabían que ocurrían estas manifestaciones, o no sabían que existía este concepto, ¿no? De transfobia o de transfeminicidio, pero este collage nos muestra que también es una situación, una problemática, algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que sucede lamentablemente hasta nuestros días, y que estas personas, las personas transexuales, pues están organizadas para salir también a exigir y a gritar que esto les está sucediendo para tratar de generar un cambio. Entonces, aquí yo los quiero invitar a que vean este más de cerca, voy a hacer un lanzamiento y quiero que vean las mantas. Voy a señalar con mi cursor, por ejemplo, una aquí que dice no están solas, por acá tenemos una bandera, que esta es la bandera de la comunidad trans, que dice no más, muertes trans. Por acá tenemos otro letrero que dice paremos la transfobia. Y también me gustaría mucho que ustedes notaran los rostros de estas mujeres que están pues exigiendo, ¿no? Que tienen rabia, que tienen furia precisamente por la transfobia y los transfeminicidios y que exigen que esta situación pare, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en el centro tenemos esta fotografía que es como la que más llama la atención en blanco y negro, de esta mujer que está gritando, ¿no? Y esta postura donde está sacando como el pecho y está levantando la cara en una señal, pues, de orgullo, ¿no? De dignidad y también de mucho coraje, porque, pues, esto que está pasando definitivamente es inaceptable y es algo que tiene que cambiar. Bueno, vamos aquí, hasta aquí estamos hablando de lo que fueron las disidencias sexuales. Una vista igual muy general y muy amplia de este tema, pero ahora vamos a volver a los años 20 para hablar acerca de feminismo. Y al final espero que encontremos pues estos puntos de, precisamente de encuentro y de diálogo. Lo que les estoy mostrando a continuación es la portada de una publicación que surgió en los años 20 llamada Violetas de la Náhuac. Violetas de la Náhuac surge durante el gobierno de Porfirio Díaz como un semanario feminista que va a propagar como la ideología de esa época. Tal vez ustedes lo sepan, esta ideología es el positivismo. ¿Y qué buscaba el positivismo? Pues el orden y el progreso, ¿no? Entonces las mujeres que hacían esta publicación lo que querían era asegurarse de formar nuevas generaciones de mujeres que tenían que estar más instruidas, más educadas. ¿Para qué?
pues para que estas mujeres a su vez pudieran educar mejor a sus hijos, que para ellas pues eran el futuro de México, ¿no? Eran el progreso del país. Entonces, era una manera en la que ellas veían la forma de alcanzar el desarrollo del país que estaban habitando. Este periódico, pues quizá ustedes ya se hayan hecho una idea por lo que les estoy contando, eran mujeres también de la alta sociedad de aquella época, no eran cualquier mujer, no eran las mujeres indígenas, trabajadoras del campo, ni mucho menos, eran mujeres que, como de unas élites en específico, y por supuesto que este periódico, a pesar de ser también pues algo novedoso para la época, porque a pesar de que fueran mujeres de alta sociedad, pues tampoco era algo común, ¿no? Que las mujeres escribieran y que se expresaran y que se les permitiera hacer estas cosas, pues este periódico contaba con el apoyo del régimen porfirista. E incluso en su primera edición se publicó una biografía de quien fue la esposa del presidente, Carmen Romero Rubio, y también, pues muchas mujeres importantes, por así decirlo, de aquella época colaboraron en esta publicación. Y uno de los artículos más conocidos de Violeta de la Náhuatl fue un relato que se realizó sobre una mujer llamada Matilde Montoya, quien fue la primera mujer en recibir su título de médico en México. Bueno, ¿se acuerdan que les comentaba yo al principio que el movimiento estudiantil del 2 de octubre había abierto la puerta, ¿no? Para que muchos movimientos más y muchas causas más también se unieran para, pues, levantar la voz, ¿no? Contra el gobierno y contra el régimen establecido que estaba suprimiendo los derechos de las personas. Bueno, aquí este es un ejemplo de ello. De los 20 nos vamos mucho tiempo adelante, al 2 de octubre, y lo que tenemos aquí es una fotografía de un grupo feminista en una manifestación del 26 de julio del 68, que era cuando ya el movimiento estudiantil del 68 pues salía a las calles, ¿no? A realizar marchas. ¿Esto por qué me gustaría compartirlo con ustedes? Bueno, es un ejemplo de cómo en este momento, diciembre de 2020, que se está grabando este video, el movimiento feminista o los movimientos feministas es el que está muy en auge, ¿no? Es uno de los movimientos sociales más vistosos, quizá más importantes que están ahorita en activo en el país, en México. Sin embargo, esto no es una casualidad, no es algo nuevo, no es algo que sale de la nada. Un movimiento social es un proceso muy largo, de muchos años, de muchas décadas, ¿no? Que tiene muchos cambios y que evoluciona. Y este es un ejemplo de ello. En esta manifestación tenemos a un grupo feminista que se está manifestando, pero no crean que solo son mujeres que llegaron ahí a meterse a la marcha y a pedir como que se les dejara estar ahí, ni mucho menos. Ya había organizaciones bien conformadas para ese entonces, como aquí en específico tenemos la Coalición de Mujeres Feministas, tenemos el Grupo de Liberación de la Mujer de México, varios colectivos de mujeres, Grupo Lucha Feminista y Movimiento Nacional de Mujeres. Entonces podemos ver cómo en esta época, en el año 68, ya había conformadas varias organizaciones serias que se encontraban dentro del feminismo, ¿no? Y que también querían, pues, exigir estos derechos que en el país se les estaba negando. Y el movimiento estudiantil del 68 fue un camino perfecto para abrir este espacio, ¿no? De visibilización ante el resto de la sociedad y ante el gobierno. Entonces, el movimiento feminista es uno de esos movimientos que se unió en el 68 a lo que inició como movimiento estudiantil para, pues, salir a las calles, ¿no? Y también manifestar otra causa muy legítima de la sociedad mexicana. Bueno, ahora les comparto este cartel, que es el cartel de una protesta. Como les digo, en esos tiempos, 68, en los 70, pues ya había grupos bien conformados, ¿no? Feministas. No es algo nuevo, no es algo de hoy en día, ya tiene mucho tiempo. Y aquí lo que estamos viendo es un cartel que convoca a una manifestación, pero tiene una causa muy específica. Si ustedes notan el texto arriba, dice protesta contra el mito de la madre. ¿Qué sería el mito de la madre? Vamos a ver aquí las ilustraciones que están debajo. Es como un pequeñísimo cómic, ¿no? Donde la primera ilustración dice, el Día de la Madre. Y tenemos a una mujer en un trono, ¿no? Y abajo como a un hombre y a un niño, que podrían ser su esposo y su hijo, y están arrodillados, entregándole unas flores, ¿no? Incluso la mujer aquí tiene una corona, como si estuvieran alabando a una reina. Y en la ilustración del otro lado dice,
los 364 días del año, y vemos a esta misma mujer que en el otro ilustración está en el trono, pues está arrodillada, está como recogiendo algo del piso y este hombre le está dando incluso una patada y el niño está como colgándose de ella, ¿no? Es decir, una ilustración completamente contraria a la primera. Y esto precisamente nos habla del mito de la madre, algo que se da mucho en la sociedad mexicana y que ya les comentaba yo con respecto a los estereotipos de género, de que es bien visto por la sociedad que pues las mujeres quieran ser madres y no solo eso, sino que a la madre tú la ves como lo más importante de este mundo, ¿no? Como algo que debes adorar, pero al contrario, o sea, perdón, no al contrario, pero al mismo tiempo es una falsedad, una hipocresía, porque sí se concibe a la madre como lo más importante, pero al mismo tiempo a la mujer siempre se le ha relegado, se le ha violentado, se le ha visto como inferior. Entonces ahí eso no tiene coherencia, ¿no? Por eso se trata de un mito, como de que sí adoramos en México a las madres, pero pues es un mito, es una mentira, ¿no? Así que un colectivo feminista convoca a esta protesta pues para manifestar su descontento con esta cosa, con el estereotipo de que las mujeres, las mamás y contra el mito de la madre en México. Bueno, ahora respecto a esta imagen que les comparto ahora, seguramente ustedes han escuchado que una exigencia de los movimientos feministas actualmente es el acceso al aborto libre, gratuito, legal, seguro, ¿no? Entre otras cosas. En algunas entidades ya está despenalizado y en otras no. Bueno, esto tampoco es algo que surge en los últimos años, tampoco es algo, es una discusión de ahora, de la actualidad, es un derecho que se ha manifestado, por el que se ha luchado, por el que los colectivos feministas han discutido, debatido y exigido desde hace mucho tiempo. Un ejemplo de esto es este cartel que es del año 1977, donde nos dice, in memoriam, ¿cuántas madres más deben morir para que el aborto sea libre y gratuito? Miles de mujeres por aborto ilegal cada año dejando hogares desintegrados. Las matan las leyes existentes que dicen proteger la vida. Luchemos por un cambio en la legislación. Exijamos aborto libre y gratuito. Esto me gusta que lo compartamos aquí porque precisamente nos hace reflexionar, ¿no? Que esta lucha tiene tanto tiempo y sin embargo, al día de hoy, ¿a qué reflexiones podemos llegar, ¿no? Los debates que se siguen dando, en algunos lugares se despenaliza, en otras entidades pues no es así, ¿no? Se sigue negando esta petición, este derecho. Entonces sigue cuestionando, ¿no? Se sigue debatiendo si es un derecho, si no lo es, pero sin embargo es un tema que existe, es un tema que existe, que ha pasado y que mientras se siga pues señalando, discriminando, pues va a ser algo que se va a seguir exigiendo, ¿no? Esta protesta, esta petición no va a parar, o sea, no ha parado y no va a parar. Finalmente, para cerrar esta parte de las piezas relacionadas a feminismo, les comparto otra convocatoria a una marcha. Seguramente ustedes han escuchado de Marisela Escobedo. Bueno, Marisela Escobedo era una mujer del estado de Chihuahua que lamentablemente sufre el feminicidio de una de sus hijas y ante la incapacidad de las autoridades de encontrar justicia, ella comienza a hacer la búsqueda de esta justicia, ¿no? Tanto a buscar a los responsables como pues, y emprende un camino que la lleva pues a encontrarse con muchas personas que están haciendo lo mismo y se forma un revuelo muy grande al punto pues que ella es considerada una activista, ¿no? En contra del feminicidio. Lamentablemente es asesinada cerca del Palacio de Justicia de su estado, de Chihuahua, quedando impune también su asesinato, al igual que el de su hija, y pues esto genera una gran indignación, ¿no? En la sociedad mexicana como en los movimientos feministas. Es por ello que se hacen diversas marchas en reconocimiento para que no se nos olvide que estas cosas siguen pasando, ¿no? Que los feminicidios son en México pues quedan impunes, que si tú también como mujer te manifiestas en contra de los feminicidios, también tu vida corre riesgo, ¿no? Que mucha parte de la sociedad, gran sector de la sociedad y también de las autoridades, difícilmente van a estar del lado de estas mujeres, ¿no? Tanto que lo sufren como que exigen la justicia. Entonces, pues lamentablemente es una muestra, ¿no? De que este tema sigue vigente
de la misma forma que les dije con otros temas, ha pasado y sigue pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer para que esto se detenga? Bien. Ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla con ustedes para cerrar este tema. Lo que nosotros encontramos aquí en esta sala, precisamente como les comenté desde el inicio, es un diálogo entre estos movimientos que si bien no son luchas iguales, sí tienen puntos de convergencia y pueden dialogar, ¿no? Con los temas de género, con los temas de sexualidad. Y lo que vamos a encontrar en este punto de diálogo es que precisamente no son temas que sean modas, no son tendencias, son una exigencia de derechos que tiene muchos antecedentes, como también les platicaba, una genealogía, tiene muchos precedentes, antecedentes, y son temas que no porque ciertos sectores de la sociedad o de los gobiernos no quieran reconocer o no quieran legitimizarlos, no quieran darles derechos, no quieran dar acceso a sus derechos, porque no dan los derechos sino acceso, no quiere decir que no existan o que no vayan a dejar de pasar, ¿no? Movimientos feministas como movimientos de disidencia sexual están presentes, han estado presentes desde hace muchos años y no van a dejar de estar presentes hasta pues que se haga tanto justicia a las injusticias que han sufrido como hasta que tengan plenamente sus derechos garantizados, ¿no? Y bueno, una vez más, ¿qué tiene que ver esto con el movimiento del 2 de octubre? Pues como ya se los había comentado, este movimiento estudiantil, que al inicio es estudiantil, deja su legado para que al final, aunque se diluye, abre una puerta a que la sociedad mexicana con sus diversas problemáticas, como es las relacionadas a género y disidencia sexual, pues encuentren, ¿no? Este espacio de expresión y sepan que son capaces de exigir, ¿no? Que no tienen por qué quedarse callados y que todos tenemos la capacidad de exigir que las cosas cambien. Bueno, entonces espero que haya sido como interesante para ustedes. Les recomiendo que visiten el canal de YouTube de Mediación Educativa para que ustedes conozcan más como muchos temas relacionados al Memorial del 68. Nos encuentran como Mediación Educativa CCUT. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y los esperamos en un próximo video de Charlando en el Memorial del 68. Muchas gracias.